tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Dorado. Mi nombre es Huáscar López. Mi nombre es Gianmarco. Y en esta oportunidad nuevamente con ustedes, con un tema muy importante, muy delicado, pero tal vez hasta polémico, pero muy necesario de poder compartir con el cuerpo de Cristo. Radios piratas cristianas, ese es el tema que hemos elegido y por eso vamos a iniciar siempre agradeciendo a todos los que están compartiendo siempre este video. Nuestro fin es en ningún momento juzgar, condenar a nadie. Lo que nosotros queremos es compartir la verdad a través de las Escrituras. Y la pregunta surge y dice, ¿es ilegal las radios piratas en Bolivia? Y yo le puedo decir con mucha sinceridad, hay un ente regulador que regula pues las radios ilegales, las radios piratas. Y en el artículo 106 y 107 habla acerca de las comunicaciones, ¿no? O sea, acerca del periodismo, la comunicación social, en la Constitución Política del Estado. O sea, todo se rige en nuestro país mediante leyes y normas, y no podemos ir a través o en contra de eso, ¿no? Una radio, usted puede entrar al internet y coloque radios de Bolivia y ahí tiene que salir la radio. Si no sale, no está legalmente afiliada a la TT, ¿no? Que es el ente regulador. Las radios piratas cristianas están cometiendo pecado, ¿ya? Bueno, sí, ¿no? Ya que en la Biblia nos habla de la sujeción a nuestras autoridades, ¿no? Y nuestras autoridades nos piden esto, lo que es esta regulación, ¿no? Que sea legal, que tenga un título, que, bueno, no tenga documentos legales, ¿no? Y lo cual, pues, esto no se cumple, ¿no? Ahí estarían incumpliendo una primera parte. Y también estaría ocasionando ganancias ilícitas, ¿no? Porque al no ser regulado, pues, estas radios a partir del Evangelio lucran, ¿no? Y entonces ahí entra realmente lo malo. Ese versículo se encuentra en el capítulo 3 de Romanos 13. Romanos 13 es donde dice, sujétense a las autoridades que Dios ha puesto. Ya. Carlos. Perdón, tal vez no, como una pequeña definición de que, para que empezamos a entender, ¿no?, qué es aquello que se llama pirata. Si retrocedemos muchos años atrás, los piratas eran pues aquellos delincuentes, ¿no?, que en barcos iban y asaltaban, ¿no?, otra embarcación con el fin de quitarles todas las cosas, ¿no? Y vemos que eso está pasando, ¿no? Y eso hace, y lo que tú decías y lo que también decías, Gianmarco, ¿no?, estas radios que son piratas, y en este contexto de la radio pirata podemos hablar que son transmisiones, ¿no?, ilegales, que no están sujetas, como vos bien decías, a un ente regulador que es la ATT. Y obviamente incluso podemos ver que esta vez es una forma de hurtar, ¿no?, de robar. Y uno puede decir, no, pero hermano, ¿cómo? O joven, ¿cómo puede ser que estás robando? Y en cierta manera sí, porque es de manera ilegal, ¿no? Claro. Es muy importante lo que acaba de decir Huáscar, porque nosotros no estamos en contra del Evangelio. O sea, a nosotros nos encanta que el Evangelio sea propagado por todos los medios, pero estos medios tienen que ser legales. Estaríamos diciendo entonces, el fin justifica los medios, ¿no? O sea, no importa lo que hagas, pero la cuestión es compartir el Evangelio. Tampoco es así la cosa, Jan. Sí, debido a que, bueno, pues le dan mala reputación a los cristianos, ¿no? A las radios cristianas legales, ¿no? Estas radios, pues las que son legales, comparten el Evangelio de una manera genuina, ¿no?, de una manera transparente, a diferencia de las radios piratas cristianas que directamente lucran. Por ejemplo, yo escuché alguna vez en una de estas radios que decía que por una oración piden dinero, ¿no? Que por, bueno, también incluso hasta en las televisoras hacen esto, ¿no? Lucrar con el Evangelio pidiendo dinero para tener terrenos en el cielo a veces, ¿no? Y cosa de que suena absurdo, ¿no? Y esto también es debido a la desinformación, ¿no?, que hay a través de la Biblia, ¿no? Porque también no conocen la palabra realmente, ¿no? Tenía una experiencia, Huáscar, en alguna oportunidad que fui a la provincia de Muñecas, en la localidad Ayata, ¿no? Eso es de Chuma, más adentro, ¿no? Es entre el altiplano y el valle, aquí en La Paz. Entonces había una radio pirata cristiana, pero esa radio pirata cristiana era el único medio de comunicación de esa comunidad. En realidad esta radio hacía ayuda comunitaria, porque
Esa radio era un cristiano que había armado porque era un misionero de una congregación donde fui justamente por un proyecto de alfabetización, ¿no? Y ahí conectó así su antena y tenía un alcance de todo el pueblito de Ayata, y ahí él hacía un servicio comunitario. Venían los gilacatas, las personas autoritarias de la comuna, a anunciar sus asambleas, las actividades que tenían, y era servicial, ¿no? Y no afectaba a ninguna otra radioemisora, porque ese era el lugar, digamos, donde no existía ninguna radio que salía, digamos, ¿no? Era la única radio. Se aprovechaba de poner alabanzas, qué sé yo, algunas prédicas, pero no afectaba a nadie. En ese sentido, las radios piratas cristianas están cometiendo pecado porque están afectando a otras radios que legalmente están establecidas. Y eso lo digo con toda sinceridad porque recientemente hemos tenido ese problema. Bueno, aquí, Carlitos, tengo un versículo, ¿no?, que está en Colosenses capítulo 3, versículo 23, que dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Y lamentablemente, si nos damos cuenta, hasta siendo cristianos, no nos damos cuenta que ya pensamos que la piratería incluso es normal, ¿no? Lamentablemente aquí creo que en muchos países de Latinoamérica es normal aceptar que ver películas piratas o esto de las radios, y si nos damos cuenta y nos ponemos a pensar, como aquí dice la palabra, no lo estamos haciendo de esa manera como para el Señor, como para que le agrade a Él, ¿no? Y como tú decías, indirectamente estás afectando a una persona o un grupo o tal vez una empresa que sí está pagando, y te das cuenta incluso como hasta hay radios que no son cristianas y que cumplen la ley. O sea, la ley me refiero a pagar los impuestos, a estar inscritos de manera correcta ante el ente regulador. O sea, lo hacen de una manera que está bien, pero hasta nosotros que somos cristianos incurrimos en ese pecado, y como dice aquí la palabra, no lo estamos haciendo como para Él, ¿no? O sea, lo estamos, y como dice Yami, como le decían, muchos lo hacen en beneficio propio, ¿no? Para lucrar, y ese es otro tema que vamos a tocar. Pero yo quiero leerle la escritura. Nuestra opinión, digamos, en torno al tema es que usted pueda comprender si está haciendo eso. Queridos hermanos, pastores que están metidos en esto, les digo con toda sinceridad, reflexionen en lo que están haciendo, porque eso no solamente usted está incurriendo en un delito, ¿no? Está también siendo de piedra de tropiezo para muchas personas, porque damos mal testimonio. Recientemente unos medios de comunicación de un medio conocido decían: una radio cristiana me está afectando la señal en la ciudad del Alto. Entonces, esa situación está haciendo quedar mal a nosotros como cristianos que somos hijos de Dios, que tenemos una radio pirata. ¿Cómo es posible? O sea, tienen que ser todas las cosas legales. Escuchen lo que dice en capítulo 7 de Mateo, del versículo 15 al 20. Cuídense de estos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Escuche bien eso. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. ¿Y cuál? Lo que ha dicho Huáscar. La acción tiene que ser basada en hacer lo correcto. Lo correcto tiene que ver con lo legal, ¿no? Porque yo le digo, en este tiempo estoy encargado justamente de pagar cuentas de internet, de electricidad, de alquiler de la antena, de una radio que no es cristiana, y hay una radio que es cristiana que está afectándonos la señal en la ciudad del Alto. Entonces yo sé que todo lo que se paga en una radio legal, hay que pagar a los operadores, hay que hacer mantenimiento técnico de todos los equipos electrónicos, y también hay que pagar alquiler, o sea, lo legal siempre cuesta, pero es legal. En ese sentido, aquí dice la palabra: por sus frutos os conoceréis. Yo no sé qué tipo de personas, cristianos entre comillas, pastores entre comillas, estén metidos en este ilícito de tener radios piratas ya. Bueno, pues es muy lucrativo, ¿no? Como decías, y bueno, esto también ocurre en otros países, no solo en nuestro país, como por ejemplo España, ¿no? Que leí en un artículo que decía que había más de 30.000, ¿no? que eran piratas, o sea, las radios. Y este es un problema, ¿no? Porque, bueno, sale, como dice el hermano Carlos, es más lucrativo tener una radio que no cumpla con todas estas medidas, porque, bueno, son muchas cosas, ¿no?
Y bueno, pues en este sentido yo quiero también leer la Biblia en Lucas 11:35, que dice: mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Y bueno, pues tal vez estas radios piensan que, bueno, están haciendo algo bueno, que están compartiendo el evangelio, que están haciendo algo que, digamos, sea agradable a los ojos de Dios, ¿no? Pero en este versículo nos recuerda que no siempre tenemos la razón, ¿no? Que siempre debemos mirar nuestras acciones, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y tal vez estas radios no se dan cuenta, ¿no? Y simplemente lo hacen porque sí, o tal vez otros realmente sí saben lo que están haciendo. Y bueno, no es lamentable esta situación, como dice Huáscar. Hay muchas radios que son cristianas, que son legales y bueno, pues que contribuyen a la sociedad, ¿no? Pero estas radios pues directamente lo que hacen es quedar mal a Dios, ¿no? Ni siquiera es que hagan quedar mal a su congregación, ni siquiera es que hagan quedar mal a los operadores, hacen quedar mal a Dios porque realmente están robando, ¿no? Es muy importante, Huáscar. Amén, amén, Carlitos. También aquí para complementar lo que decían, lo que está en Romanos 13:1, ¿no? Que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido dadas, ¿no? O sea, y más que todo yo creo que lo hacemos esto, Carlitos, para adquirir conciencia, ¿no? Como decía Jan, tal vez hay muchas personas que no lo saben, pero que ahora Dios mediante, ¿no? Este video pueda llegar a muchas otras personas y hacernos dar cuenta, ¿no? De nuestros errores, porque yo creo que es importante también decir la verdad. Y como decías en un principio, no con el fin de lastimar, con el fin con esa cizaña, ¿no? Sino simplemente porque hay momentos en los cuales tenemos que reconocer que estamos pecando, que estamos haciendo mal y que debemos arrepentirnos. Y esa palabra arrepentirse pues es dejar de hacerlo, ¿no? No simplemente que está bien decir: Señor, perdón, me he equivocado, cambie mi vida, pero la palabra arrepentirse es dejar de hacerlo, ¿no? Y más que todo darse cuenta que estás afectando y siendo piedra de tropiezo para otra persona, ¿no? O para muchos, o sea, es una cosa inalcanzable. Usted ahorita no sé cuántas personas lo verán, pero si lo ven más de 20, 30, 50 personas, y lo que estamos haciendo, si es malo delante de Dios o a la luz de la palabra, entonces nosotros también podemos ser piedra de tropiezo para las personas. Por eso hay que tener mucho cuidado en las cosas que hagamos, y cuando es público es peor, porque no sabe usted cuánta gente está escuchando esa radio. Está escuchando no solamente gente cristiana, tal vez a veces gente que no es cristiana y están escuchando todo lo que usted está haciendo. Si usted está lucrando con la conciencia de las personas, está lucrando con su fe, dése cuenta que eso no está bien delante de Dios. Dígame, yo les digo siempre a los pastores, líderes, ¿dónde dice en la Biblia que tenemos que lucrar con la fe, con el Evangelio? Dígame. O sea, yo le digo con toda sinceridad, porque nosotros tenemos que ser celosos de la palabra de Dios, no de una doctrina denominacional, no de una doctrina de hombres, sino de lo que dice la palabra. Jesús nunca ha lucrado con el Evangelio y es nuestro claro ejemplo. Ahora yo quiero leer, y a usted que piensa, como ha dicho Jan y Huáscar, si piensa usted que está haciendo lo correcto, analícese a la luz de la palabra, porque mire lo que dice, escuche lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. No se engañen ustedes, dice, nadie puede burlarse de Dios. Lo que siembran, eso cosecharán. O sea, usted no puede engañar a Dios. Si usted está pensando, y pregúntele, hermano, hermana, que está viendo este video, a su pastor, que tiene una radio en su congregación: pastor, nuestra radio es legal, está inscrita a la ATT. A ver qué le responde. De verdad le digo con toda sinceridad, es tiempo de decir la verdad. ¿Cómo podemos evangelizar a través de la ilegalidad? O sea, aquí no hay Robin Hoods cristianos, o sea, no nos robamos a los ricos para darles a los pobres. Eso no existe. Usted ha escuchado la palabra de Dios que dice en Mateo 7, del 15 al 20, por sus obras, por sus frutos, por sus acciones os conoceréis. Podemos tener buenas intenciones, pero lo que tenemos que hacer es lo correcto a la luz de la palabra. Y la palabra dice en Filipenses 4:8, dice, todo lo que hagáis, hacerlo de buena manera. O sea, ¿qué quiere decir? La mente de Cristo. Todo lo bueno, lo justo, lo correcto, lo que es digno de alabanza, en esto pensar, dice Filipenses 4:8. Es muy importante. Esa palabra llega a cada una de las personas porque nos incentiva a hacer lo correcto. Todo lo que es digno de alabanza. O sea, ¿yo me puedo alabar de hacer algo correcto? No. ¿Algo incorrecto? No. Pero sí de hacer lo correcto. Y lo correcto es siempre a través de la palabra de Dios. Para ir despidiéndonos, Jan.
Bueno, pues la piratería no solo afecta, ¿no?, a lo que es el tema de las radios cristianas, bueno, afecta también en otros campos, como puede ser el uso ilegal de aplicaciones, puede ser el de las películas, ¿no? Y bueno, en otros ámbitos que realmente está mal, ¿no? Y especialmente en nuestro país, que esto no está penalizado. Por ejemplo, en China sí. No puedes tener cosas piratas, ¿no? Realmente, pues, el gobierno está muy totalizado ahí y realmente, pues, controlan todo lo que haces, ¿no? Y bueno, en este país agradecemos que no haya eso, pero no es tampoco para aprovecharnos, ¿no? Lo ilegal, lo informal, no debe ser una cosa de la cual nos sentamos orgullosos, no. Oscar. Yo, para terminar, ¿no?, decir no solamente a los pastores, sino, como decías bien, a los que forman parte de esas congregaciones, que tomemos conciencia, ¿no?, delante de qué Dios estamos, qué Dios tenemos en nosotros. Dice que su Espíritu Santo habita dentro de nosotros y en oración, ¿no?, es como otra vez recalcar, el fin no es hacer daño a nadie, no es insultar, sino simplemente hacernos dar cuenta de los pecados que podemos cometer y que tal vez no lo sabemos, pero ahora, gracias a Dios, lo queremos decir de una manera con gracia, ¿no? O sea, con amor. Y si, digamos, usted es parte de alguna radio que tal vez está siendo pirata, ore, hable con sus pastores, con sus hermanos, con los líderes, para tal vez, no sé, el Señor provea o les dé de estrategias para que puedan inscribirse, pagar, que eso es la manera legal como el Señor quiere que hagamos las cosas, ¿no? Y que delante de Él en oración veamos cómo estamos, ¿no? Sí, es muy importante. Y espero, le digo con toda humildad y con toda sinceridad, o sea, no, el fin de este tema y hablar otros temas no es ofender a nadie. No nos debemos de ofender. Si a mí me dice una cosa que yo estoy cometiendo, yo tengo que tener la madurez de reconocer y cambiar, pues, porque ¿hasta cuándo vamos a perseverar en algo que no está bien delante de Dios? Nuevamente termino con esto que dice Filipenses 4, versículo 8. Y eso lo dice claro, es muy directo Pablo cuando habla a los filipenses. Por último, dice, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merezca alabanza, dice. O sea, hacer algo incorrecto, ilegal, nunca, pero nunca va a ser digno de alabanza. Siempre va a ser motivo de críticas, le digo con toda sinceridad. ¿Y sabe qué? Lo peor es que estamos haciendo, como decía Jan, quedar mal a Dios, hacer quedar mal al Evangelio. O sea, porque piensan que todos somos así legales, ¿no? Que siempre estamos queriendo, ¿no?, estar metidos en eso. No, no todos. Aquí estamos nosotros, hay internet, podemos hacer radio en internet. ¿Por qué siempre hacer cosas ilegales, ilícitas? No. Así que con mucho respeto, espero que haya sido de edificación y este video llegue a todas las vidas que tiene que llegar y se redarguya a través del Espíritu Santo y su palabra de justicia y pecado a todos aquellos que necesitan escuchar esto. Muchas gracias, hasta la próxima.